¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a este programa. Si ustedes no me conocen, mi nombre es Diana y esto es Diana en 3D. Hoy tengo una invitada especial con nosotros, muy especial. Ella se llama Eloísa y es una persona que conocí hace muy poco tiempo, pero que ha llegado a impactar bastante mi vida de una manera especial, y yo sé que para ustedes también va a ser de gran impacto. Quiero presentárselas, quiero explicarles un poco quién es ella y que ella también explique quién es y por qué razón está aquí precisamente en esta área y por qué razón está aquí en los Estados Unidos en este tiempo. Vamos a conocerla primero que todo. Eloísa, preséntate. Bueno, ya saben, mi nombre es Eloísa, soy de Venezuela y soy misionera. He tenido casi 5 años trabajando en el Medio Oriente, sirviendo a Jesús, y tengo ya 2 meses y medio que llegué acá a Estados Unidos y a Virginia, aparentemente por una casualidad, pero me encuentro ahora sirviendo a Jesús también en este lado del país. Bueno, Eloísa, cuéntanos qué quiere decir exactamente ser misionera, porque hay muchas personas que no conocen ese término y que probablemente están preguntándose qué quiere decir eso. Bueno, eso es interesante porque de hecho la palabra misionera no aparece en la Biblia, pero sí es una palabra que se utiliza en el cristianismo para representar a alguien que está llevando la palabra de Jesús a distintas partes del mundo. Puede ser de forma local, en el lugar donde nos encontramos actualmente, o puede ser de forma internacional en algún otro país. Entonces, a eso se refiere con la palabra misionera. Oh, ok. ¿Y cómo tú recibiste ese llamado como para comenzar a llevar la palabra a diferentes países? Hay algo que se llama profecía, y es cuando una persona recibe un mensaje de parte de Dios para alguien más. Eso se llama un profeta o el don de profecía, y Dios me ministró a través de otras personas con un mensaje muy específico diciendo que Él me llevaría a las naciones a llevar su palabra y compartirlo con otras personas. Pero un día en específico, haciendo un devocional en mi cuarto, yo estaba teniendo un tiempo con Dios, a eso se le llama devocional, leer la Biblia y tener un tiempo de oración en relación con Dios. Y sentí que Dios me dijo, sentí que Él pasaba como una película por mi frente y me decía: me pediste esto, lo hice y te lo di, querías esto, lo hice y lo conseguiste, yo te he dado y te he concedido lo que tú me has pedido, pero ¿qué me has dado tú a mí? Y yo creo que ese día fue una palabra muy fuerte porque me sentí muy egoísta y sentí que realmente esa es la forma en que nosotros visualizamos a Dios, como un padre o un hijo a un padre. ¿Y el padre para qué está? El padre está para decirle: papi yo quiero, papi dame, papi necesito. Y muchas veces es la forma en la que vemos a Dios. Así que yo sentí que ese día estaba siendo una niña egoísta y que no le había dado nada a Dios. Y ese día le dije: Señor Jesús, yo quiero servirte, dime cómo, dime cuándo, dime dónde, dime con quién. Y comencé a orar específicamente, y luego de muchas maneras, sueños, a través de la Biblia, a través de palabras proféticas, Dios me confirmó que el campo en el que comenzaría a trabajar era el Medio Oriente, entre personas de la religión musulmana. ¡Wow! Increíble. Las personas que no saben, ella estuvo en el Medio Oriente por probablemente 4 años y medio de su vida. Y bueno, cuéntanos una experiencia que tuviste allá que te impactó en tu vida personal y en tu vida también como cristiana. Positiva. Puedo decir que estando en el Medio Oriente, normalmente un misionero puede sentir que se va a alcanzar almas para Cristo o a pescar personas, así como Jesús decía que hacía a sus discípulos pescadores de hombres. Pero resulta que estando en el Medio Oriente descubrí que no estaba tan capacitada como yo creía, que eran más las ganas de hacerlo que la capacitación que tenía para hacerlo. Y eso me hizo profundizar el conocimiento más de Jesús. También encontrarme entre tantos millones de personas que no son cristianos me hizo cuestionarme si realmente esto que yo creo, mi fe por Jesús, era algo cierto, y todas estas personas que no conocían a Jesús ciertamente podrían no ir al cielo, como lo dice la palabra de Dios. Y un día iba mi amiga manejando un 7 de enero de la capital, del país donde estaba, hacia mi pueblo, y yo había tenido encuentro ese día con una mujer cubana que se convirtió al Islam, su mamá que era atea, y
por mi mente y con mi compañera comencé a decir, bueno, pero tanta gente que vive sin Dios y sienten que vive bien, tienen dinero, tienen paz, tienen una familia bonita, viven con lujos y no conocen a Jesús. Entonces, en mi mente yo recuerdo que yo comencé a pensar y yo dije, Jesús, si yo decidiera hacer lo mismo y decidiera no vivir una vida religiosa o una vida relacionada al ministerio de misiones o a compartir a Jesús con otras personas, ¿cómo sería mi vida? No porque quiera irme a una discoteca o quiera irme a bailar o quiera tener relaciones promiscuas, nada por el estilo, sino tener una vida pasiva, bonita, pero sin Dios. ¿Cómo sería? Y en ese momento yo sentí que Dios me dijo, y aún si decidieras hacer eso, yo te demostraría mi poder para que sepas que soy real. Y cuando dice eso, en la vía, nosotros íbamos manejando y justo al lado izquierdo iba un camión. Y de ese camión se desprendió una rueda, la cual venía rodando en dirección al parabrisas del carro donde veníamos. Y yo recuerdo que yo me puse así esperando solamente el impacto. Y en el momento que la rueda venía hacia el parabrisas, la rueda simplemente se desvió, cruzó y cayó. Wow. Y la velocidad con la que esa rueda venía era directamente para impactarnos y que nosotros no lo pudiésemos estar contando, que yo no lo pudiese contar el día de hoy. Wow. Cuando mi amiga se para, se detiene, estaba temblando, yo quedé paralizada y ella me dice, Eloísa, también es cristiana, una cardióloga, y me decía, Eloísa, yo soy creyente, pero yo no creía que los ángeles existían. Y hoy un ángel detuvo esa rueda. Y para mí fue ver el poder de Dios y entender que aunque yo decidiera vivir sin Jesús iba a ser imposible porque Él siempre me iba a demostrar su poder. Eso se llama un milagro, ¿cierto? Milagro. Wow, increíble, hermoso y hermosa historia. Y cuéntanos algo negativo que haya pasado en tu vida también como cristiana y como en estas misiones que tienes para llevar el evangelio a otros países. Algo negativo que terminó siendo positivo también fue una experiencia estando en el Medio Oriente, en estos países. Se dice que al menos una vez en su vida toda mujer ha sufrido el acoso sexual. Y esa es una estadística bastante triste. También tienden a confundir lo común con normal. Común es algo que pasa frecuentemente, pero no significa que sea normal. Como pasa tan frecuentemente los abusos sexuales a las mujeres, la gente dice, es que eso es normal. Cuando alguien dice, me pasó, me tocaron, me hicieron, dicen, eso es normal. Y yo iba de camino a un pueblo a pasar una semana con una familia musulmana para tratar de conocer la cultura, la religión desde adentro. Y cuando voy en una minivan o un microbús, mi amiga me dijo, Eloísa, paga 2 puestos, te sientas tú y pagas el otro puesto para tu maleta para evitar que un hombre se siente cerca de ti, porque normalmente en estos lugares los hombres tratan de sentarse cerca para comenzar a tocar a la mujer con sus piernas, o se sientan de esta forma y tratan de introducir su brazo debajo del brazo de la mujer, y son muchas cosas que son muy pervertidas. Y yo dije, ok, yo lo voy a hacer, pero resulta que cuando iba de camino le voy diciendo a mi mamá por WhatsApp, mami, voy de camino, ora por mí, por favor. Y resulta que en ese momento sentí como un cosquilleo en mi pierna izquierda, que solamente tenía la ventana al lado mío. Y cuando volteo no veo nada, de repente veo una mano que está así. Y cuando yo miro la mano que está así, yo quedé sorprendida, y cuando miro hacia el otro lado, veo a un hombre que estaba en esta posición, así, para poder meter su mano, y junto a él tenía a 2 hombres más, los cuales sabían claramente lo que él estaba haciendo y sin embargo no hizo nada. Eso fue muy impactante porque él no tocó ninguna de mis partes personales, privadas, mas sin embargo yo sabía que eso era un acoso sexual, y solamente imaginar lo que pasaba por su cara era algo que me impactaba muchísimo. Y ese día fue el primer día en el que yo me vestí con una vestimenta musulmana, es decir, me tapé, me puse un velo, tenía falda larga, tenía blusa larga, no se me veía absolutamente nada. Wow. Y no podía ser como, ay, qué pelo tan bonito, es que su pelo me llamó la atención porque ni siquiera el cabello se veía. Así que yo sentí que era una burla el hecho de estar vestida de esa forma, para decir que eso es modestia. Y normalmente en estos países, cuando las mujeres son acosadas sexualmente, dicen, fue tu culpa. Fue que tú lo miraste, fue que tú dijiste, fue que tú hablaste, pero la mujer siempre es la culpable y el hombre es el pobrecito que fue tentado. En ese momento
yo recuerdo que yo oré y yo dije, Señor, ten misericordia de este hombre, porque no sabe con quién se metió. Pero esa misericordia era como decir, quítale la cabeza. Era como, desquítate por mí. No era una oración amorosa, no era una oración de verdadera misericordia, era como de revancha y de justicia. De justicia, justicia por tu hija, Señor. Y cuando yo fui movida dentro de ese vehículo a estar en otro asiento entre mujeres, porque este hombre lo dejaron allí, yo recuerdo que también pasó algo fuerte, porque cuando yo volteo a ver a este hombre, yo le dije en árabe, entakalba, que significa eres un perro. Y eso fue una ofensa que salió, como quien dice, de lo más adentro, y que obviamente hablando como cristiana no sería el mejor testimonio que uno podría dar. Pero hay un versículo en la Biblia donde Jesús decía que oráramos por las personas que nos maldecían, que amáramos a nuestros enemigos, que bendijéramos a esas personas que nos ultrajaban y que hacían toda clase de males contra nosotros. Y cuando estos pasajes bíblicos se leen, uno dice, ay, qué bonito. Pero cuando se viven, entonces allí es donde viene la parte más difícil, porque yo podría sentir que yo era la víctima, pero cuando yo estaba sentada entre estas dos mujeres que me cuidaron, me amaron, estaban defendiéndome, yo recuerdo que yo sentí la voz de Dios que me dijo, ¿por qué tú estás en este país? Y yo dije, por amor a los musulmanes que quiero que conozcan de ti. Y yo sentí que el Espíritu Santo me dijo, ¿quién está allá atrás? Y yo le dije, un musulmán. ¿Y qué necesita él? Y en ese momento yo pasé de ser la víctima a ser la mala, porque en vez de haber orado por él, en vez de haber pedido verdadera misericordia por su alma, porque obviamente quien hace una cosa como esta tiene una opresión espiritual, tiene una opresión psicológica, tiene un problema, no es una persona normal, y aunque parece la mala, realmente es la persona más vulnerable, porque yo tengo a Jesús, yo tengo paz, yo tengo gozo. Sí me pasó algo feo, algo desagradable, pero realmente quien estaba más necesitado en ese momento era él. Y yo dije, Señor Jesús, perdóname por lo que le dije, perdóname por haberlo llamado perro, perdóname por haberlo ofendido y perdóname incluso por pedir un tipo de misericordia que era más de castigo que de perdón. Así que dije, Señor, yo te pido que seas tú transformando a esta persona, a este hombre. No tuve la oportunidad de volver a hablar con él. Sé que si lo hubiese hecho, muchos me hubiesen dicho que era loca. Porque así es como juzgan a los cristianos que normalmente hacen cosas que no tienen sentido humanamente hablando, pero que se hacen porque Jesús lo dice y no porque sea fácil hacerlo, es un proceso de entender y es de cómo Dios habla. Entonces, para mí el acoso sexual fue una de las cosas más fuertes en este país. Con lo que se lidia día por día era ver quién venía de tu lado, quién no venía, quién venía atrás, quién se volteó, quién estaba cerca. Pero sin embargo, para mí esa oportunidad, dije al principio que terminó bien porque yo pude entender que Dios quiere sanar nuestros corazones primeramente. Amén, wow, increíble. Bueno, y para terminar, yo sé que queremos más de ella y queremos saber muchísimas más cosas. Ella tiene muchas más historias que contarnos y para las personas que no la conocen, ella también está disponible para ir a diferentes iglesias. Si ustedes la quieren tener en sus iglesias, contáctense con ella, ahorita nos va a dar su información. Pero antes de que termines, me gustaría que dejaras un mensaje, algo específico que te gustaría, no solamente para las personas que son cristianas, tal vez que tienen un llamado como misioneros, pero también a las personas que tal vez ni siquiera han conocido a Dios, que no saben que Jesucristo es su Salvador. Me gustaría que dejaras dos mensajes, uno para los llamados a este ministerio y dos para las personas que todavía no conocen a Jesucristo. Bueno, para las personas que sienten en su corazón que Jesús los está llamando a servirle, yo les recomiendo que oren específicamente, que sean claros con Jesús. Jesús no quiere a alguien religioso, Jesús quiere a alguien sincero. Que usted pueda orarle y decirle, Jesús, ¿cómo? Ese era mi desafío para Jesús. Cuando yo oraba, yo decía, si tú quieres que te sirva, yo necesito que tú me digas cómo, con quién, cuándo, dónde, porque Él tiene la capacidad y tiene el poder sobrenatural para responder a todas esas preguntas. Pero nosotros tenemos que también ser obedientes, porque muchas veces oramos por puertas abiertas y una vez que la puerta se abre, no caminamos en obediencia o en pos a esa palabra que Dios nos está dando. Y sobre todo, poder conocerlo, porque para poder servirle hay que conocerlo. Y para las personas que aún no son cristianas, yo quiero decirle que
el ser un seguidor de Jesús es más allá, es más que una religión, es una relación. No se trata de solamente ir a una iglesia, congregarse, o adorar, o cantar, o aplaudir como locos, porque yo era una de las que se burlaba de los locos y ahora me hice parte de. Pero yo quiero decirles que Jesús es real, que Jesús es Dios encarnado, Jesús es la respuesta de reconciliación del Padre, que una vez que el ser humano pecó, Adán y Eva pecó, Dios dijo, necesito traerlo de vuelta a mí. ¿Cómo hago? Vino Él, se hizo carne, se encarnó, pagó por tus pecados y por los míos. Y la Biblia nos dice que todo aquel que cree que Jesús es el Señor y es el Hijo de Dios y confiese con su boca esto, será salvo. Pero también dice que cómo alguien puede confesar si no ha creído y cómo puede creer si no ha oído. Así que para eso estamos haciendo también este video, para que ustedes sepan que Jesús murió por tus pecados, que Jesús murió para darte vida eterna, que Jesús tiene el poder de cumplir aquel milagro más profundo y más difícil que imaginas en tu vida. Amén. Amén. Muchísimas gracias a Eloisa por estar con nosotros. Qué rico tenerla por acá. Yo sé que ustedes fue para mucha bendición. Ahora cuéntanos dónde te podemos encontrar, dónde podemos comunicarnos contigo, tal vez Facebook o... podría darles mi correo electrónico, que es crossingopendoors@gmail.com. ¿Okay? Porque mi trabajo, el ministerio que realizo, se llama Atravesando Puertas Abiertas en español, Crossing Open Doors en inglés. Ok, perfecto. Entonces ahí la pueden localizar y ustedes ya saben, suscríbanse a este canal. Si cualquier cosa quieren también hablar con ella, yo puedo comunicarme directamente con ella. Muchísimas gracias por ver este programa. Nos vemos muy pronto. Muchas bendiciones. Bye bye.